La razón principal por la que tengo esta reunión solo para hombres es por muchas situaciones que enfrentamos como hombres, ciertas tentaciones que las mujeres no enfrentan tanto, y especialmente en el área del sexo. Y he estado pensando en esta área solamente. Esta tentación es muy fuerte para el hombre. No sé el grado de intensidad, pero probablemente sea 100 veces más de lo que enfrenta una mujer en el área sexual. Y primero debemos reconocer que fue Dios quien lo hizo. Esto no es un accidente de la naturaleza. Así que si reconocemos que es Dios quien hizo nuestro cuerpo de la manera en que lo hizo, y Él es el que puso el deseo de comer, dormir y del sexo, y reconocer también que la comida y el sueño son esenciales. No puedes vivir sin comer y dormir, pero debes saber que el sexo no está en la misma categoría, no es tan esencial, puedes vivir sin él. Jesús vivió sin él, Pablo vivió sin él. Muchos hombres piadosos que eran solteros vivieron sin él y fueron vencedores. Así que no está en la misma categoría como otros deseos. Pero Dios lo ha hecho muy fuerte en el hombre y creo que con el propósito para la propagación de la raza humana. Y no lo ha hecho tan fuerte en las mujeres. Porque si fuera tan fuerte en las mujeres, todas las mujeres terminarían prostituyéndose. Y eso sería terrible. Así que Dios en su gran sabiduría lo hizo así. Y esto es lo primero que debes reconocer. Y solo también su cumplimiento puede ser realmente solo cuando te casas. Pero el deseo de las relaciones sexuales, creo que conforme la edad van bajando y bajando debido a varios medios y circunstancias. Y creo que una persona que tiene 13 o 15 años, que realmente está interesado en el sexo opuesto, y el deseo sexual en un cuerpo se vuelve más fuerte. Ahora también lo es un hecho que no todos los hombres tienen la misma fuerza acerca del deseo sexual. No significa que seas un gran pecador, solo significa que eres un hombre más fuerte. Eso es todo, lo cual no es un crimen. Y también hay hombres con un deseo sexual muy débil. No sé si eso tiene solución médica, pero creo que probablemente ellos son afeminados, lo que significa que tienen más inclinación a ser como las mujeres, y tú no quieres serlo. Y varias personas me han preguntado, y especialmente hombres jóvenes, que ellos nunca se sienten tentados por las mujeres. Genial, ya veo, no les digo eso, pero creo que este tipo debe ser en parte una mujer por dentro. Por eso no se siente tentado por las mujeres. Y lo he visto en esas personas cuando observo su personalidad. Son muy afeminados en su forma de hablar, en su comportamiento, y no sé por qué algunos hombres son así. Pero esa no es la manera en que un hombre quiere ser. Así que si oras a Dios para que quite o disminuya ese deseo sexual, en realidad le estás orando al Señor, hazme una mujer. Así que no es bueno orar a Dios de esta manera. Dios, en su gran sabiduría, ha permitido que ese sea un deseo fuerte, y necesitamos reconocer a Dios en todo esto.
Y la segunda pregunta es, ¿por qué Dios ha permitido que tenga este deseo cuando somos tan jóvenes? Quiero decir, incluso si comienza a los 15 años, es un deseo muy fuerte. Recuerden que algunos de ellos no se casan hasta los 30 años o a los 25 años. Son 10 o 15 años de lucha. ¿Por qué no solamente, por ejemplo, los niños de 2 años no tienen esta lucha? Pero si Dios permitió que llegara a cierta edad, ¿por qué no permitió que llegara a una edad posterior en la cual no estuvieran luchando tanto? Por ejemplo, una edad más cerca cuando ellos ya se van a casar. Y allí nuevamente tenemos que aceptar la sabiduría de Dios. Aún en esto vemos la soberanía y la sabiduría de Dios, porque Dios permite que este deseo comience en un joven para que pueda combatirlo y conquistarlo antes de casarse. Si crees que la única forma de conquistar el impulso sexual es casándote, está bien, pero no es la mejor manera. Lo mejor es vencer esto cuando eres joven, cuando eres fuerte, cuando ese deseo está fuerte en ti y amas a Jesús y buscas ser lleno del Espíritu Santo y caminas apasionadamente por el camino de la cruz y lo superarás. Eso es tremendo y creo que así tendrás un matrimonio muy feliz, si lo has hecho así en los días cuando eras joven. Ahora, esos que lo han hecho se arruinaron mucho a través de la indulgencia sexual. No digo que no tengan un matrimonio feliz, pero cada hombre tiene que cosechar lo que ha sembrado. Esa es una ley que no puede cambiar. El perdón es para todos, sin importar cuán grande sea tu pecado. Puedes recibir el perdón, pero el hecho es que, por ejemplo, si miras pornografía desde que eras muy joven, tenías unos 15 años, y luego te casas, vas a estar plagado de muchos sueños sucios durante los próximos 30 años. Por eso es mejor que lo enfrentes, a menos que seas radical, y Dios pueda ayudarte a superarlo. No estoy hablando de los pensamientos, estoy hablando de los sueños, porque los pensamientos se pueden superar. Depende de lo radical que tú eres, al desear la victoria sobre el pecado. Pero los sueños son pecados inconscientes, y eso es a raíz de lo que hemos almacenado en nuestra memoria. Y nuestro inconsciente sabe que amamos esas cosas, y por eso es que lo observamos. Por ejemplo, si vio una película sucia, tal vez no una película sucia totalmente, tal vez una película que tendrá por lo menos unos 15 segundos, alguna escena impura, pero es posible que a través de los años olvides que esa película duró 2 horas, pero siempre recordarás esos 15 segundos. ¿Por qué pasa eso? Porque el sexo es un deseo muy fuerte dentro de nosotros. Mira, el amor por el dinero no es tan fuerte dentro de nosotros. Pero el sexo es parte de nuestro deseo corporal, por lo que es un deseo muy fuerte. Por eso debes ser cuidadoso de no almacenar muchas imágenes malas en tu mente, ya sea por los libros que lees o las películas que ves. Quiero decir, si sabes que una película tiene algunas escenas sucias, es mejor evitarlas por completo. Algunas personas dicen que si saben dónde está la escena sucia y la adelantan, eso es algo arriesgado. Es mejor evitarlo. No van a perder nada por no ver esas películas. Hay películas limpias que puedes ver, pero debes tener mucho cuidado. En los viejos tiempos solíamos ver que todo estaba clasificado, clasificación R, pero ahora vemos que todas no están clasificadas y están bastante sucias, por lo que he dicho. Así que no podemos guiarnos por la clasificación, porque los estándares mundiales de clasificación son muy diferentes de los cristianos. Lo siguiente que tienes que saber es que Jesucristo vino como un hombre como nosotros. En Hebreos capítulo 2 dice que tenía que ser semejante a sus hermanos en todo. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y el fiel sumo sacerdote. En el versículo 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Piensa en esto. Cuando eres tentado, en cualquier área que sea, puedes ir donde Él para que te ayude. Ahora, somos tentados de muchas maneras. De la misma manera fue tentado Jesús. Y si nos imaginamos que Jesús no fue tentado en el área sexual,
Entonces tendríamos que decir, Señor, en esta área de tentación tú no fuiste tentado. Tú no sabes por lo que estamos luchando. Esto no es verdad. Hebreos capítulo 4, verso 15 es muy claro. Él fue tentado en todas las cosas, así como nosotros, pero no pecó. Así que definitivamente Jesús fue tentado en todas las áreas fuertes que tú y yo hemos sido tentados, especialmente en el área sexual. Y él no pecó. Ahora piensa esto muy bien. Jesús no usa su poder como Dios. Y la razón por la cual menciono esto es porque en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16 dice que el secreto de vivir una vida piadosa está en ver a Jesús como vino en carne. En carne significa que tenía voluntad propia. No había pecado en su carne, pero vino con una voluntad propia, donde él podía decidir decirle sí o no a la tentación, o decirle sí o no a Dios. Él tenía libre albedrío. Eso dice en Juan capítulo 6, verso 38. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del que me envió. Y si tú quieres saber qué luchas tuvo a veces con las tentaciones, puedes ver lo que pasó en el Getsemaní. Él luchó y venció. O como dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, en el verso 7, donde dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Hubo algunas tentaciones donde Jesús, la única manera de vencer, era que tenía que luchar, orar y resistir. A veces ir al desierto, clamar a Dios en medio de la noche, o temprano en la mañana, con un fuerte llanto y lágrimas diciendo, Padre, no quiero pecar. No quiero que la muerte espiritual me toque. No quiero sentir ni el olor de ella. La cosa es que hay muy pocos cristianos que oran de esta manera para ser libres del pecado. Ellos ponen excusas tontas y dicen, no, hermano, yo oro 2 veces al día, pero nunca lo he conseguido. Y te diré que podrán pasar 100 años y no lo vas a obtener por la forma en que oras. Comienza a orar como Jesús oró, desesperadamente. Creo que hay muchos creyentes que oran desesperadamente hasta que un familiar tiene cáncer y el doctor les dice que ya no hay esperanza. Ellos oran 10 veces más por eso que por obtener la victoria sobre la masturbación o por los pensamientos sexuales sucios. Esos que los llevan a la tentación sexual. Ellos no están desesperados. Así que Dios dice en la Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 29, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Cuando busquen a Dios con todo su corazón, y todo aquel que busca a Dios de todo corazón, lo más probable será que lo va a encontrar. Así que si encuentras unos hermanos que obtienen la victoria sobre el pecado y tú no, no digas por qué. Ellos están buscando a Dios desesperadamente más que tú. Tú eres casual, pero ellos son radicales. Ellos están orando y clamando noche y día, y tú solamente te vas a dormir tranquilo en paz. Entonces ves por qué ellos huyen de la tentación y tú no. Dios es un galardonador de los que le buscan con diligencia. Él nunca cambia. Todos son sus hijos, pero Él recompensa a los que le buscan con diligencia. Aún para Jesús la ley era la misma. Oraba con gran clamor y súplicas. Ahí en Hebreos capítulo 5, verso 7, al que fue capaz de salvarlo de la muerte. Él entendió que con sus fuerzas y su determinación no podía vencer la tentación sexual. Él le dijo al Padre, sálvame de pecar. Él era indefenso, dependía del Padre. Y nosotros somos indefensos, dependemos del Espíritu Santo. Él tenía los recursos para vencer, pero podemos ver que Él nos da este gran ejemplo. En la ley del Antiguo Testamento, las personas no tenían al Espíritu Santo. Entonces, yo estoy seguro de que ellos no pudieron vencer el pecado sexual, o los pensamientos sucios, la masturbación, nada de eso. Pero cuando vino el Espíritu Santo, las cosas fueron diferentes. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16 dice, este es el secreto de la piedad, y esta es la vida de Cristo. Y es verdad que vivir una vida piadosa no es un asunto fácil, pero la respuesta está en Cristo. Él vino a la tierra como nosotros. Así que, ¿dónde está la respuesta a todo esto? No es cuando murió en la cruz. Si ven, Él vivió 33 años tentados como nosotros sin pecar. Entonces, tenemos que hacer de Jesús nuestro ejemplo. Y esa es la razón por la cual toda esta doctrina de Cristo
de que Él vino en la carne y fue tentado así como nosotros, ha sido combatida con uñas y dientes por el diablo a través de sus agentes. Y tú sabes que durante 40 años me han dicho hereje, falso maestro. La verdad, no me sorprende que el diablo esté enojado con cualquiera que enseñe la victoria sobre el pecado. Él no quiere eso. Él quiere que la gente viva derrotada, que ellos sigan así y retrocedan y caigan en las garras del diablo. Así que para mí esta es una de las pruebas más claras que si vivimos así como Jesús vivió en la carne, este es el secreto de la piedad. Y por esto hemos tenido una gran oposición al predicar que Jesús fue tentado exactamente como nosotros. Y no solo predicarlo, porque hay personas que lo predican, no solo en el área sexual, sino vivir demostrando que hemos encontrado el secreto de que podemos vivir una vida y vencer el pecado no solo en el área sexual, sino aprender a perdonar a los demás, a vivir sin murmuraciones y quejas, aprender a regocijarnos siempre. Esto es Cristo manifestado en la carne, y el sexo es solo un área. Y lo otro que quiero decir es que no podemos aceptar el sexo por sí mismo. El pecado es como un gran círculo. Y gran parte de este es el sexo, y estoy de acuerdo, pero hay otros segmentos: la murmuración, la queja, los celos, la ansiedad, el miedo, el amor al dinero. Es un gran círculo el pecado, con segmentos diferentes. Así que si le digo al Señor, dame la victoria sobre este segmento, así será. El pecado no gobernará sobre ti. Eso incluye todos los pecados. Así que debo buscar la victoria total sobre el pecado. No solo la tentación sexual, aunque pueda ser lo que más te afecta. Tienes que tratar seriamente los otros pecados en tu vida, porque deshonran a Dios. Si murmuras y te quejas, deshonras a Dios. Si te enojas, deshonras a Dios. Así que busca la victoria total. Eso es muy importante. Ahora, quiero que veamos cuál es la definición del pecado. Hay personas, lo crean o no, y son cristianos que dicen que la masturbación no es un pecado. Ellos dicen que eso no es malo. Ellos dicen que esto les ayuda a no cometer adulterio. Y así un hombre se libra de la tentación de cometer adulterio. Asimismo, hubo un pastor que dijo que la masturbación era un regalo de Dios, que era algo maravilloso. ¿Puedes creer que hay gente que enseña estas cosas? Ahora, personalmente te diré que no creas estas cosas, porque creo que esa es una mentira, porque nuestra definición del pecado determinan si estas cosas son pecados sí o no. Los pensamientos sucios son pecados. La masturbación es pecado. Déjame darte 3 definiciones del pecado, y se encuentran en la Biblia. La primera está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Esta es la transgresión de la ley, la cual significa hacer algo que Dios ha prohibido. Dios dice, no lo hagas y tú lo haces. Ese es el pecado. La otra está en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso significa que Dios dijo algo que tenemos que hacer, animarse unos a otros y no lo hiciste. Así que hay 2 tipos de pecados. Uno es lo que Dios te dijo que no hicieras y lo hiciste. Y el otro lo que Dios te dijo que hicieras y no lo hiciste. Porque hay 2 tipos de mandamientos. Honrar a tu padre y a tu madre. Si no lo haces es pecado. El otro es no cometer adulterio. Y si lo haces es un pecado. Es como cuando le dices a un niño que coloree dentro de un círculo. Si colorea fuera del círculo está malo. Así que son pecados de comisión y pecados de omisión. En general los reconocemos como pecados de comisión, pero los pecados de omisión no solemos tomarlos en serio, porque no lo hemos leído en las Escrituras, y pensamos que eso no es tan importante, como animarse unos a otros. Muchas personas casadas nunca animan a sus esposas. Si abofetean a sus esposas, saben que es pecado, pero no creen que no animar a su esposa es pecado.
Esa es la naturaleza humana, y una de las razones de esto es que confiamos en nuestra conciencia, pero nuestra conciencia no es la guía perfecta para saber cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Tu conciencia debe ser sensibilizada a través de la lectura de la palabra de Dios. Solo así tu conciencia comienza a comprender cuál es la voluntad de Dios. Entonces, así sabrás qué es el pecado. Y aquí está la tercera causa, la cual es la más importante. Yo le he preguntado al Señor cuál es tu definición del pecado. Y sabes, es como si pasaras del primer grado al segundo, tercero y cuarto grado. Así que aquí está lo que yo hoy veo como la definición más fuerte y clara que he descubierto en las Escrituras, y está en Romanos capítulo 3, verso 23. Así que les dije pecados de comisión y pecados de omisión. Pero más allá de todo esto, ¿qué dice Romanos capítulo 3, verso 23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo que el pecado es, según esta definición, estar por debajo del estándar de la gloria de Dios. Cualquier cosa que esté por debajo del estándar de la gloria de Dios es pecado y está destituido de la gloria de Dios. Así que digo que esa es como una definición del pecado. Y nunca escuché a nadie hablar sobre esto. Y me ha quedado muy claro a medida que he ido estudiando las Escrituras. Ahora entonces preguntémonos qué es la gloria de Dios. Cuando le preguntas a alguien qué es la gloria de Dios, algunos creen que es una luz brillante o algo en los cielos. No es así. ¿Cómo define eso el pecado para mí? Ahora comparo en la Escritura y voy al libro de Juan en el capítulo 1, en el verso 14, donde dice que la palabra se hizo carne. Está hablando de Jesucristo, viniendo en la carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. La gloria como del unigénito del Padre. Vimos la gloria de Dios en Jesús. Y no era solo una luz brillante, era una vida. Era una vida llena de gracia y verdad. Así que la gloria de Dios fue vista en la vida de Jesús en la tierra. Así que la vida terrenal de Jesús demuestra la gloria de Dios. Así que cuando lees acerca de la gloria de Dios en este contexto, así puedes ver la gloria de Dios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, en el verso 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios o en la vida de Cristo. Ahí es donde se ve la gloria de Dios. Así que si conectas esto con Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecaron y están destituidos de la vida de Cristo. Esa es la respuesta. Entonces, así que aquí está mi definición del pecado. Cualquier cosa que no sea como Cristo, como veo en las Escrituras en la vida de Jesús, es pecado. Y es por eso que yo digo que mientras vivas en la tierra y no te hayas vuelto 100% como Cristo, lo cual sucederá solo cuando Él regrese de nuevo, tienes que decir que hay pecado inconsciente en ti. El consciente puedes verlo, pero incluso si ves todo tu pecado consciente, todavía hay 10 veces más pecado inconsciente dentro de ti. Y esta es la razón por la cual no tenemos que sentirnos orgullosos. Pensar que solo porque hemos conquistado el 10% de nuestros pecados, nos sintamos mejores que todas las demás personas en el mundo, porque todavía hay un 90% de pecado podrido en usted, o sea que no es semejante a Cristo. A veces hay momentos de frustración o tentación, o algo se sale de control. Así que cualquier cosa que no se parezca a Cristo y es pecaminosa, inmediatamente obtengo la respuesta. Y cuando preguntas que si la masturbación es pecado, es muy fácil de descubrirlo. ¿Crees que alguna vez Jesús hizo eso? En mi mente eso es imposible, completamente fuera de contexto. Eso muestra que la masturbación es un pecado que está por debajo de la gloria de Dios. Y no dejes que nadie más te convenza con ningún argumento. O que puedes aliviar cierta presión sexual. Es cierto. Es como decir que puedes aliviar cierta presión viendo 5 minutos de pornografía. Pero ¿qué ganas con eso? Has agregado más basura a tu mente que te atormentará por el resto de tu vida. Pero el hecho que hayas obtenido un poco de alivio
no significa que no hayas pecado. Les daré un ejemplo. No es en el área sexual. Supongamos que estás enojado con alguien. A veces entre los esposos hay muchas fricciones. Y a veces cuando uno le grita al otro siente un gran alivio. Y dice que después de haberle dicho todas esas palabras siente una paz. ¿Crees que ese es un alivio piadoso? Claro que no. Tuviste alivio porque hiciste tu propia voluntad y satisfaciste tu enojo con esa persona. Y así, cuando una persona dice que obtiene alivio a través de la masturbación, ¿por qué? Satisfaciendo tu lujuria para obtener cierto alivio. Pero la Biblia dice que este tipo de placer es pecado. La Biblia no niega que no hay placer en el pecado. La Biblia lo dice muy claramente en el libro de Hebreos, capítulo 11, en el verso 25. Hay un placer en el pecado. Está escrito en la palabra de Dios, pero también está escrito que es un placer pasajero. Cada vez que peca en cualquier área, ¿cuánto tiempo dura ese placer? Es por un tiempo. Después viene la culpa, la autocondenación, el desaliento, y es ahí donde el diablo quiere atraparte para poder derribarte. Así que es tonto obtener este tipo de alivio, porque entonces el diablo ganó la victoria y ahora él puede condenarte y afectar tu relación con Dios. Te condenas a ti mismo y te sientes desanimado. Tu efectividad para Dios se ha ido. Si queremos ser efectivos para Dios, y si nuestra boca, sabes que el Señor habla en Isaías 49 sobre Jesús, y esta verdad es para nosotros también. A menudo lo he tomado para mí mismo. Es una profecía sobre Jesús. En Isaías capítulo 49, en el versículo 2, y puso mi boca como espada aguda. No la espada de un asesino, ni el cuchillo de un asesino, sino el cuchillo de un cirujano. El cuchillo de un asesino es igual a muerte. El cuchillo de un cirujano trae vida. Y mi boca debe ser como un cuchillo afilado, que no duda como un cirujano al momento de abrir a una persona. En los tiempos de antes, ellos lo hacían sin anestesia. No sé si sabes que antes que se descubriera la anestesia, simplemente ataban de pies y manos a los hombres y operaban sin importar cuánto gritaran. Y luego solo lo abrían. Tienes que ser un cirujano bastante despiadado para hacer algo así. Pero él sabía que ese cuchillo iba a traer vida. Dios ha puesto en tu boca una espada afilada, y el objetivo del diablo es desafilar esa espada con la pornografía y el pecado sexual y muchos otros pecados para que la espada no corte más. Y así no podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos nosotros, para ser sus testigos. Incluso si no es un predicador, si su eficacia es un testimonio, se verá seriamente comprometida o va a estar embotado. Si no toma el estándar del pecado que la Biblia lo llama pecado, entonces estará por debajo de la gloria de Dios. Entonces, cuando piensas cierto tipo de pensamiento que te llevan a ver cierto tipo de películas, pregúntate, ¿podría ver esta película con Jesús? Y esto es lo que pasa cuando queremos tener comunión con Jesucristo. Si caminamos en la oscuridad y decimos que tenemos comunión con Él, estamos mintiendo. Toda nuestra vida cristiana es una comunión con Cristo y hacemos lo que se supone que debemos hacer. Así que en cualquier momento en particular, lo que estoy haciendo yo no podría compartirlo con Cristo, entonces no debo hacerlo. La Biblia no dice que no debo fumar cigarrillos. Sabemos que daña el cuerpo. Destruye los pulmones, te puede dar cáncer de pulmón. Y la gente dice, bueno, no hay pecado en esto, pero estás destruyendo el templo del Espíritu Santo. La gente no pensaría en tomar un martillo y derribar este edificio. Esta no es la iglesia real. Esto solo es un edificio. El templo de verdad es este cuerpo. Si no tomas un martillo y rompes este edificio, no puedes destruir tus pulmones con cigarrillos. No puedes destruir tu hígado con alcohol. Aunque no hay nada peor para eso. No lo destruirás con nada que dañe tu cuerpo.
Así que tienes que preguntarte incluso en esto de ver películas y cosas así. Pregúntate, ¿puedo tener sentado a Jesús a mi lado y ver esto? Jesús no está en contra del entretenimiento. No creo que si estás viendo un partido de béisbol o algo así, Jesús se levante y te diga apaga eso, porque no es algo pecaminoso. Es algo limpio y saludable jugar esos juegos. Pero cuando se trata de algo que es pecaminoso, ¿te animaría a verlo incluso si no hay sexo en esa película? Incluso si hay alguien que tiene una aventura con otra persona. O fomenta el divorcio o algo por el estilo. ¿Sería bueno ver esas películas? Ahora, la razón por la que digo esto es porque te dije que el pecado es como un círculo. Y tú dices, oh Señor, dame la victoria sobre la pornografía y sobre la masturbación. Y estás descuidando las otras áreas, así no lo vas a vencer. Porque Él ve que no hablas en serio sobre vencer el pecado totalmente. Así que trata el pecado con todo. Y esa es la otra cosa que me gustaría decirte. Así que solo estoy compartiendo contigo algunos puntos básicos. Y luego quiero que vayas al libro de Romanos, capítulo 8. En Romanos, capítulo 8, Pablo estaba preocupado por la lujuria. Pablo también estaba luchando con la lujuria, por cierto. Romanos 8 dice, por cierto, hay otra parte donde dice que tienes que guardar toda la ley. En Filipenses capítulo 3. También en Hechos capítulo 23, verso 1 dice que he vivido con una buena conciencia hasta el día de hoy. Así que Pablo era un ciudadano respetuoso de la ley, conforme a los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Pero aquí, él admite que solo guardó 9. De los mandamientos creemos que guardó los 10, pero no lo hizo. Por eso dice en Romanos capítulo 7, en el versículo 7, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. El 10º mandamiento era, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. O no codiciarás la hija de tu vecino. Eso significa un fuerte deseo de tener eso para mí. Que la hermosa esposa de mi vecino desearía que fuera mi esposa, o que desearía estar con ella. Si ven, eso es algo interno. Ahora, puedes castigar a un hombre si ves que no cumple los otros 9 mandamientos, porque puedes ver si ha desobedecido, pero no el 10º mandamiento, porque no sabes si lo desobedeció o no. ¿Y por qué Dios dejó ese 10º mandamiento? Lo guardó allí para ver cuántas personas admitían honestamente que no podían guardar el 10º mandamiento. ¿Recuerdas cuando el joven rico en el capítulo 10 del libro de Marcos vino a Jesús y le preguntó, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y esto es del antiguo pacto. Entonces él le citó versículos del Antiguo Testamento y le dijo, guardar los mandamientos. Y Jesús le enumeró los mandamientos relacionados con el hombre, desde el primero hasta el 9º, pero luego se detuvo. ¿Puedes ver que no le mencionó el 10º mandamiento? Y como se detuvo en el 9º mandamiento, el joven le dijo, los he guardado todos. Jesús sabía que si le hubiera nombrado los 10 mandamientos a este joven, y él fuera honesto, hubiera dicho que no los había cumplido. Él quería saber si había cumplido del primero al 9º mandamiento, pero no estaba dispuesto a ir al 10º, porque una fuerte lujuria por algo, Dios sabía que nadie podía soportarlo. Y Dios estaba diciendo cuántas personas lo admitirían y vendrían a buscarme para decirme, Dios, por favor, ayúdame. Y Pablo era uno de esos. Entonces dijo en Romanos capítulo 7, verso 8, dijo, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Y Pablo dice, seré honesto con ustedes, hermanos. Yo codiciaba algunas esposas de mis vecinos. Eran bonitas y yo soy un hombre y me sentí tentado al verlas. Y yo dije, wow, él codiciaba algunas mujeres bonitas en las calles. Si ven, él está siendo muy honesto. Este es el gran apóstol Pablo. Él dijo, el pecado produjo en mí toda codicia. Pero él no se quedó allí. Él estaba buscando la victoria sobre esto. Y dijo, yo quiero hacer lo que es bueno, pero no puedo hacerlo. Esto lo dice en el verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, porque el querer el bien está en mí,
pero no el hacerlo. ¿Te ha pasado que quiero hacerlo, pero no puedo hacerlo? Porque no hago el bien que quiero, en el verso 19, sino el mal que no quiero, eso hago. Y en el verso 20 dice, sino el pecado que mora en mí. ¿Cuántos están de acuerdo con Pablo? Si ves, él es una persona muy honesta y aplica eso en la tentación sexual. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y creo que la mayoría de ustedes lo hacen. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pero nadie dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Acaso hay un grito en tu corazón que dice que ya no quiere estar en esta situación de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Entonces dice que no hay condenación, porque ahora estoy en Cristo. En el capítulo 8, verso 1, porque la ley del Espíritu, y este es el verso de liberación. Tú sabes, él está gritando cómo seré libre. Y aquí está la respuesta, porque la ley del Espíritu, no la ley de los 10 mandamientos, porque no pude guardarlos, sino la otra ley, la ley del Espíritu, que no son muchos mandamientos. La ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Eso es diferente. Esta ley es vida. Esta ley de vida en Cristo Jesús me ha liberado de esta otra ley del pecado y de la muerte que está en mis miembros. Y la única forma en que puedes ser libre no es por hacer yoga, ni por determinación, tampoco luchando. Tienes que permitir que la vida de Jesucristo surja dentro de ti y te libere. Esa vida viene a través del Espíritu Santo. Y por eso te sigo insistiendo que debes buscar ser lleno del Espíritu Santo. Y no me refiero a esa enseñanza pentecostal que una vez que eres lleno del Espíritu Santo, quedas lleno de una vez por todas, sino en una llenura continua del Espíritu Santo. No me estoy refiriendo a hablar en lenguas. Me refiero a vencer el pecado, a vencer la masturbación, a vencer los pensamientos sucios, a vencer la ira, a vencer la amargura, la falta de perdón, vencer el amor al dinero. A eso me refiero. No estoy hablando que solo cuando hablas en lengua estás lleno del Espíritu. Yo podría hablar en lenguas y ser derrotado, pero cuando el Espíritu de Dios me llena, cada día no puedo ser derrotado, porque la vida de Cristo Jesús surge y me levanta. Y es algo como esto, si puedes ver, en esta posición está mi cuerpo, con la ley del pecado, así como la ley de la gravedad, tirándome hacia abajo. En cualquier parte del mundo esta ley es la misma. Siempre caerá. No hay ninguna manera que este folleto pueda luchar en contra de la ley de la gravedad, porque es una ley muy fuerte. Y la ley del pecado en tu cuerpo es demasiado fuerte, tienes que enfrentarla. No puedes vencerla con ninguna cantidad de determinación. Si ves, así como este folleto cae, vas a otra iglesia y dices, allá no sucederá, y vuelves a caer. Pero ahora no se cae porque está siendo retenido por una vida que me sostiene. La vida que está en mi cuerpo está reteniendo esto. No es que la ley de gravedad no esté operando, porque la ley del pecado seguirá operando en ti hasta que mueras. Pero otra ley de vida en mi cuerpo te levantará en contra de la ley del pecado. Y mientras permanezcas allí en humildad, la humildad es el secreto para permanecer allí, para que el pecado no pueda gobernar sobre ti. Porque eres sostenido por la gracia de Dios. Esa es la única manera, por la vida de Jesús. Y esto se llama la ley del Espíritu. Y es la única manera en que puedes guardar ese 10º mandamiento. Porque los otros mandamientos que son externos, puedes incluso sin el Espíritu Santo vencerlos. Muchas personas que no son cristianas guardan esos mandamientos. Pero nadie podía guardarlo. Ni siquiera los judíos temerosos de Dios. Pablo fue uno de los mejores y no pudo guardarlo. Él fue lo suficientemente honesto para decir que todo tipo de lujuria había entrado en sus pensamientos. Pero él dice cómo obtuvo la liberación. Y ahora dice, este es el requisito de la ley.
En Romanos capítulo 8, verso 4. ¿Cuál es el requisito de la ley? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Entonces, en otras palabras, si ves, este librito no tiene voluntad propia, entonces no es una muy buena ilustración. Si tuviera voluntad propia, dijera, hey, ya te he tenido suficiente en mi mano. Es como que si abrazaras a un niño y dijeras, mientras te abrace no te caerás. Pero el niño, como tiene libre albedrío, él podría decir, suéltame, yo no quiero estar aquí. Así somos nosotros. Pero si fuéramos como este folleto que no tiene elección, así nunca caeríamos en pecado. Pero entonces seríamos como los planetas o robots. Los planetas nunca pecan, pero no pueden ser hijos de Dios. Como no tienen libre albedrío, no pecan. Por eso Dios le ha dado al hombre un libre albedrío y una conciencia. Y eso es lo que hace diferente al hombre del resto de la creación. Los animales tienen libre albedrío, pero no una conciencia. El hombre está encima de todos. Tiene libre albedrío y una conciencia. Y esa es la única forma en que puedes ser un hijo de Dios. Y es la única forma en que puedes pecar. Entonces, Dios quiere que tomemos esta decisión de caminar de acuerdo con el Espíritu. En otras palabras, una vez que estoy lleno del Espíritu, ya no voy a volver a pecar. No, tengo que caminar. Y caminar es una elección. Un paso a la vez, todos los días, en una dependencia total del Espíritu Santo. Y hay otra hermosa ilustración que nos da Jesús en el libro de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, en el verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. En la India, por ejemplo, sería, yo soy el árbol de mango y ustedes son las ramas. ¿Cómo podrían dar frutos sin estar en el árbol? Separados de mí nada pueden hacer. Así que imagínate como una rama indefensa, recibiendo la savia del árbol y produciendo los mangos. Muy buenos mangos. Si le preguntas a las ramas cómo lo haces, ellas dirían, yo no hago nada, solo me quedo en el árbol. Asimismo, el Espíritu Santo fluye y fluye. Es una hermosa ilustración, pero si vemos de nuevo, es una ilustración limitada. Tenemos la opción de permanecer en ese lugar. Por eso es que tenemos que tomar el pecado en su totalidad. Si cometo un error, debo arreglarlo inmediatamente. Por ejemplo, le gritaste a alguien y no lo arreglaste. Bien, y tú dirás, ¿qué conexión tiene la masturbación y la pornografía con esto? Si no lo arreglas, ignoraste este pecado. Lo tomaste a la ligera. Si tomas todo a la ligera, entonces todo se derrumbará. Debes tomar el pecado en su totalidad. Hermosa ilustración nos dio el Señor. Para caminar en el Espíritu, ¿eso significa esta vida de fe? Esta dependencia indefensa del Señor, pero esto también significa algo más. En 2 de Timoteo, capítulo 1, dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Qué espíritu nos ha dado? En 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Timidez significa, ¿sabes? Es otro tipo de miedo. No es el miedo a que un animal te muerda, sino una persona tímida que duda ir a la batalla. Como un soldado que teme ir a la batalla, Dios no nos da un espíritu de timidez. Somos valientes para ir a la batalla. Nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de disciplina. Para caminar en el Espíritu Santo nos enseña a ser disciplinados en nuestra vida. Y ese es un área importante si quieres vencer, especialmente la tentación sexual en tu cuerpo. Y encontrarás que muy a menudo la tentación sexual te supera porque no eres disciplinado. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 9. Ahí dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, versículo 24, todos a la verdad corren, digamos los Juegos Olímpicos, pero uno solo se lleva el premio? Y aquí no tienen nada que ver con el Espíritu Santo, pero están tan decididos a llegar primeros en la maratón o una carrera de 40 kilómetros que son muy cuidadosos con lo que comen,
saben si tienen sobrepeso y se preparan cada 4 años para los Juegos Olímpicos. Entrenan para eso durante 4 años. Pero en este tiempo tienen mucho cuidado con lo que comen. Si alguien les ofrece comida, ellos están cuidando su dieta. A veces les toca decir que no. Y dicen, estoy disciplinando mi cuerpo para los Juegos Olímpicos. Son 3 años de preparación y comienzan a entrenar desde ahora. Ellos ejercen un autocontrol. Se duermen y se levantan a una hora y se disciplinan para correr una maratón. Tal vez todos los días durante esos años y cada vez van mejorando con el tiempo. Y así es como ellos ganan. No se quedan sentados perezosamente. De esta manera no ganarían el maratón. Ellos hacen esto solo para recibir una medalla de oro. Pero nosotros vamos a recibir una corona de gloria incorruptible. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si estas personas pueden disciplinarse sin el Espíritu Santo, solo por una corona terrenal, no me digas que no puedes hacerlo. Sin el Espíritu Santo, ellos pueden lograr esta disciplina. Ahora imagina, con la ayuda del Espíritu Santo, cuánta disciplina podríamos desarrollar en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Yo de esta manera corro, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pablo tenía tremendas pasiones sexuales. Era un hombre caliente. Y estoy seguro de que su deseo sexual era muy fuerte. Y dice que tuvo que golpearse. Eso significa, tuvo que martillar su cuerpo, no de una forma física, porque él tenía una meta. Y si tú dices, no llegaré a la meta, bueno, solo imagina a un corredor que ha olvidado su meta. Él se volverá indisciplinado y no ganará la corona. Él dice, tengo una meta y no puedo olvidarla. Yo corro la carrera. Y de lo contrario, después de haber alentado a correr a muchos la maratón y que tenemos que ganar el premio, y finalmente él mismo ni siquiera califica para las pruebas preliminares, porque fue completamente indisciplinado. Entonces será descalificado. Así que él está aplicando eso a la vida cristiana. Él dice, golpeo mi cuerpo. Y en la Biblia, traducción viviente, dice, yo hago que mi cuerpo haga lo que debe hacer y no lo que quiere hacer. Hermoso versículo. Yo hago que mi cuerpo haga lo que debe hacer, no lo que quiere hacer. Esa es disciplina. Podemos sentarnos a decir, Señor, hazlo tú. Eso no es tan fácil, porque le estás preguntando al Señor como que si Él hizo a un robot. Tú sabes que un robot se puede programar, pero un robot nunca va a masturbarse o a mirar pornografía. Aun si tuviera deseos, tú puedes programarlo para que no ceda a esos deseos, porque ellos son automáticos. No hay virtud en eso, no hay conquista, porque son hechos para ser programados. Y si Dios hubiera hecho al hombre así, no habría conquista, no habría superación. Así que parte de esta superación es ser disciplinado. Y la disciplina no es solo en una área. La disciplina es en todas las áreas. Si eres indisciplinado en varias áreas, te darás cuenta que eres indisciplinado en el área sexual también. Así que piensa en las palabras de Jesús en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Creo que esto es como obtener una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Es como un entrenador que viene y te dice, escucha, hace 50 años gané los Juegos Olímpicos y gané el maratón también. Gané varias veces muchos Juegos Olímpicos. Sé cómo entrenarte. Te diré lo que tienes que hacer. Si entrenan así como yo lo hice, así como gané las maratones en muchos Juegos Olímpicos, y me escuchas, tú también la ganarás. Y él está entrenando a mucha gente. Algunos de ellos lo escuchan, otros no lo escuchan. Lo mismo que hacen muchas personas. Y los que escuchan y siguen, ganan la medalla en los Juegos Olímpicos. Y los demás no, porque no se someten a su entrenamiento. Y dice, yo ya obtuve la medalla, estoy sentado en el trono del Padre. Ahora tú vencerás así como yo he vencido.
haz exactamente lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Jesús dice, tú quieres seguirme. Me cantas esas bonitas canciones. Dices que te quiero mucho, Señor. Quiero hacer lo que tú me pidas, pues yo quiero que disciplines tu vida terrenal, así como yo lo hice cuando estuve en la tierra. ¿Quieres seguirme? Disciplínate en tu vida terrenal. Y hay muchas áreas en las que podemos disciplinarnos. En lo que leemos, en lo que comemos, la cantidad de tiempo que pasamos durmiendo, simplemente holgazaneando. Una vez que te despiertas y te levantas, no tiene absolutamente ningún sentido volver a la cama, a menos que sea para orar. Algunas personas simplemente se despiertan y holgazanean, son flojas, indisciplinadas y luego cuando caen en la tentación sexual se preguntan ¿por qué? ¿Por qué eres indisciplinado? Pero si se ponen a orar, eso será bueno para ti. Y esta es el área donde tenemos que tener mucho cuidado. Pablo fue disciplinado. Jesús dice, vence el pecado como yo lo vencí. Y parte de la disciplina es evitar cosas que traen tentación. Vamos a 1 Corintios, capítulo 6. Dice, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18. Huid de la inmoralidad. Huid de la fornicación. En otras palabras, la inmoralidad, la tentación de pecar, es demasiado fuerte para ti. No intentes pararte allí y luchar. Huye de ahí, porque es demasiado fuerte para ti. El diablo ya está vencido. No tienes que huir cuando el diablo viene. Santiago capítulo 4, verso 7 dice que cuando el diablo viene y le resistes, él huirá. Pero cuando viene la tentación inmoral, es mejor que huyas. Si pones estos dos versos juntos, 1 Corintios capítulo 6, verso 18, cuando la inmoralidad viene, debes huir. Y en Santiago capítulo 4, verso 7, cuando el diablo viene, te paras y lo haces huir. Dime quién es más fuerte. Tú no huyes del diablo, pero debes huir de la inmoralidad. Si sabes que vas a pasar demasiado tiempo con esa chica y vas a entrar en tentación, solo hay una cosa que debes hacer: correr. No nos vamos a quedar ahí porque vamos a pecar. No te acerques a esos lugares donde sabes que venden imágenes o revistas pornográficas o imágenes sucias, porque puedes pecar. No te detengas. Mejor corre. Por ejemplo, cuando vas a la computadora y estás solo tal vez. Esto lo menciono si tienes una computadora en casa. Siempre ubícala de manera que la puerta esté abierta y no haya cortinas en la puerta, para que así las personas puedan ver adentro, y colócate de espaldas a la puerta, para que cualquier persona que pase pueda ver lo que estás viendo en la computadora. No al revés, donde tú estás mirando la computadora y tu espalda está contra la pared y no pueden ver lo que estás viendo en la computadora. Esto te ayudará para poder superar la tentación. Manténla en un lugar abierto y no te sientes solo dentro de una habitación cerrada, porque allí es donde vienen la mayoría de estas tentaciones. Muchos hombres casados caen en esto, porque no ubican su computadora en un lugar abierto. Y si terminas tu trabajo en la oficina, no te quedes ahí solo. Levántate y ve a casa. Y si tienes que trabajar solo, mantén la puerta abierta, que se pueda ver la pantalla. Y mientras estás ahí, o incluso trabajas en tu computadora, y de repente sientes la tentación de ver algo que puede incitar tu vista, y estás tentado de ir ahí, levántate y ve a caminar. Ve y sal por un rato, o incluso por una media hora, y luego regresas. Y así habrás huido de la tentación a la inmoralidad. Y Dios ve eso. Él ve que no te quedas sentado diciendo, sí, yo soy más fuerte que esta inmoralidad. Yo soy más fuerte para esta tentación y puedo ir al link. Yo te diré que caerás. ¿Ya no has tenido suficientes experiencias hasta ahora? ¿Necesitas más tonterías como para convencerte de que eres débil?
Así que puedes enfrentarte al diablo, pero no puedes enfrentarte a la inmoralidad. Lo único que dice la Biblia es correr. Entonces levántate y corre. O si estás en casa, ve y toma una ducha fría y luego regresa o distrae tu mente. Lo mejor es si puedes encontrar algún hermano y puedas hablar con él unos 10 o 15 minutos o encontrar algo de distracción. Luego regresas y así será más fácil. Estas son algunas sugerencias que puedes practicar. O puedes orar así como lo hizo Jesús. En el libro de Hebreos, capítulo 4, en el verso 16, dice en relación a Jesús siendo tentado así como nosotros. Jesús fue tentado así como nosotros y no pecó. Y tú dices, ¿cómo? Aquí te diré cómo. Aquí dice que Jesús fue tentado, pero no pecó. Por lo tanto, tú también, nosotros también. Nosotros también podemos ir al mismo trono de la gracia al cual Él fue en sus días terrenales y podemos recibir misericordia, que es el perdón por todos nuestros fracasos pasados y su gracia para ayudarnos en nuestro tiempo de necesidad. Según el contexto del versículo 15, ¿cuál es el tiempo de necesidad? El tiempo de la tentación. En el tiempo de tentación, pide la gracia y la obtendrás. No tienes porque no pides. Oh Dios, dame esto. Así como la viuda cuando fue al juez. Ella dijo, mis enemigos me están presionando. Y no hubo respuesta. Oh Dios, dame Lucas capítulo 18. Ella siguió y consiguió lo que quería. Y Jesús dijo ahí, cuando regrese a la tierra, encontraré a algunas personas en la tierra que estén orando así por la victoria sobre su enemigo. Eso es lo que dice él en el libro de Lucas, capítulo 18, verso 8. Cuando él regrese a la tierra, encontrará, aunque sea unas pocas personas, que serán como esta viuda que se determinó a no descansar hasta vencer al enemigo. Y espero que muchos de ustedes, cuando Jesús regrese, los encuentre así, que han sido persistentes. Y el Señor dice al final de esta parábola, ¿y acaso Dios no hará justicia o liberación para sus escogidos? Tú eres escogido, que claman a Él día y noche. Esto concuerda con Hebreos capítulo 5, verso 7. Jesús oraba con clamor y llanto. Él clamaba día y noche. Entonces, ¿se tardará en responderles? No, os digo que pronto les hará justicia. Es como una promesa para ustedes que han sido derrotados durante años. No se condenen porque eso no ayuda. Eso los está hundiendo más en el pozo. Si se condenan, eso solo hará que el pozo sea más hondo. Si se desaniman, cavarán un hoyo más profundo y será más difícil salir. La autocondenación y el desánimo después de caer está haciendo que el pozo sea más profundo. Si has caído 1000 pies, se convertirá en 3000 pies. Termina con la autocondenación. Confiesa tus pecados. Perdóname, quiero alejarme de esto y salir de aquí. Y luego seguir los principios que hemos tratado de compartir contigo. Ahora, ¿cómo debemos orar por liberación? Déjame darte un ejemplo del Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo, capítulo 2. Éxodo, capítulo 2. Piensa en tu deseo de estar libre de la pornografía, de la masturbación, de los pensamientos sucios, y sabes que eres esclavo de ellos. Esta comparación es la misma con los esclavos en Egipto, los israelitas. Ellos fueron esclavos en Egipto durante 400 años, y no sé cuánto tiempo has sido esclavo de estos pecados. Pero los egipcios los castigaban y le decían, vamos, trabaja. La forma en que ellos fueron azotados, compáralo en la forma en que cometes esos pecados y tienes esos pensamientos sucios. ¿Y cuándo te vas a cansar de eso? Ahora dice en Éxodo capítulo 2, verso 23, aconteció que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. ¿Sabes qué significa eso? Ellos no podían ni orar. Ellos apenas decían, oh, Señor, ¿cuánto tiempo, Señor? Ese es el clamor de un esclavo que quiere liberarse de este látigo. ¿Te gustaría estar en esa situación? Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos para ser libres de la pornografía, la masturbación, los pensamientos pecaminosos.
Ellos clamaron por ayuda por motivo de su servidumbre. Y Dios se levantó y salvó a ese pueblo. ¿Y tú crees que lo que Dios hizo por esos israelitas no lo puede hacer por ti también? Ellos estaban en el antiguo pacto y tú ahora en el nuevo pacto. Dios escuchó su gemido y oirá el tuyo. Y Dios se acordó de tu caso, por Jesucristo como el mediador del nuevo pacto. Dios se fijó en ellos y les trajo liberación. Estas cosas están escritas para confortarnos, pero debemos cooperar con Dios para disciplinarnos y caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu no es un acto inconsciente, sino uno consciente, paso a paso, paso a paso. Así que, como les dije, debemos comenzar con las cosas más fáciles. Ahora, déjame darte otro versículo. Había una ciudad en la Biblia que era notoria por el pecado sexual, un antinatural pecado sexual. ¿Sabes cuál era? Sodoma. Era bien conocida, tanto así que le llaman sodomía al acto homosexual del pecado. Entonces, Sodoma era conocida por su pecado sexual. Eran pervertidos. La perversión viene cuando la gente va más allá del sexo normal y entra en otras perversiones con hombres, con animales. Es una perversión y esto no es normal. Y la razón de su caída en ese pozo profundo del pecado sexual pervertido se describe en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. En Ezequiel, capítulo 16, verso 49, el Señor dice: Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Cómo descendió Sodoma a un pecado sexual tan terrible? Pecado sexual. Número 1. A través de la arrogancia. La arrogancia significa un sentimiento de orgullo, de que soy más grande e importante que los demás. Y dirás, ¿y eso qué tiene que ver con el pecado sexual? Tiene mucho que ver con el pecado sexual. El segundo es mucha comida. O sea que comer tiene que ver mucho con el pecado sexual. Absolutamente. Indisciplinado comiendo comida. Abundancia de comida porque tiene mucho dinero. Puedes ir a este y a aquel restaurante y gastar dinero y le das mucho deleite a ese paladar y te gusta esto y aquello. Eso es abundancia de comida. Y luego te preguntas por qué eres esclavo del pecado sexual. Tercero, te descuidas con facilidad. Te da pereza levantarte de la cama. No te quieres levantar, no tienes nada que hacer. En lugar de levantarte y hacer algo, levántate y lee las escrituras, o escucha un buen mensaje, o lee un buen libro cristiano. En lugar de eso, simplemente pierdes el tiempo perezosamente. Y va a la casa de las personas y va a chismear, y es una persona perezosa, descuidado en su estilo de vida. Generalmente son personas que tienen mucho dinero. Una persona que trabaja fuerte no tiene tiempo para esto. No se descuida con facilidad porque tiene mucho trabajo que hacer. Y número 4, no ayudaron a los pobres cuando estaban en necesidad. No cuidaron a la gente pobre. Y tú dices, esto de ayudar a los pobres, ¿qué tiene que ver con la victoria sobre la masturbación y la pornografía? ¿Y cuál es la conexión entre esto y el sexo? Este es un solo paquete. Así es como Sodoma se hundió en el pecado. Entonces, ¿qué nos dice esto? No se menciona ningún pecado sexual aquí. Estas son áreas en las que puedes hacer algo. Porque puedes disciplinarte en el área de la comida. ¿Alguna vez lo has hecho? Jesús dijo, cuando ayunes, no dejes que nadie lo sepa. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 6. Él dice, si ayunas, ¿qué dijo? Y cuando ayunes, no dijo, y si oras, dijo, cuando ores. No dijo, y si das dinero a los pobres, sino cuando des dinero a los pobres. Así que dar, ayunar, no son condicionales. Pero cuando, eso significa que lo haces todo. Pero cuando lo haces, no se lo digas a otros. Cuando ayunas, una vez uno de los discípulos vinieron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no están ayunando? Y él les dijo, es porque el novio está ahora mismo con ellos. Así que no pueden ayunar cuando están con el novio.
En el libro de Lucas, capítulo 5, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y él les dijo, ¿podés acaso hacer que los que están en bodas ayunen? Pero en Lucas capítulo 5, verso 35, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Y esos son los días en que estamos viviendo. Y quiero preguntarles algo, principalmente a ustedes, los jóvenes. ¿Tienes la disciplina de ayunar en tu vida? A mí nadie me enseñó a ayunar. Yo crecí en la asamblea de hermanos, donde nunca hablaron de ayunar. Nunca me hablaron de estar lleno del Espíritu Santo. Hasta que leí en las Escrituras que teníamos que estar llenos del Espíritu Santo. Las obtuve de las Escrituras, de las enseñanzas de Jesús. Así que era una persona trabajadora, estaba trabajando todo el día en el barco. Y en medio de mi trabajo decidí ayunar. Solo tomaba líquidos en mi trabajo y seguía trabajando. Y descubrí que podía hacerlo. Yo era un joven de 22 años. Y yo dije, Señor, yo quiero disciplinar mi cuerpo. Cuando lograba ayunar por un día, luego iba por 2 días. Solo con líquidos. ¿Y qué pasó? Ayuné muchas veces. Lo que quiero decir que por muchos años logré esta disciplina. ¿Sabes que esos días ahora han terminado? Por supuesto, por mi edad. No puedo ayunar tanto. Pero en esos días era una característica regular, una vez a la semana como disciplina. Y esto me ayudó en muchas áreas de mi vida, pero principalmente en 2 áreas en mi vida. Una fue que me liberó del amor por la comida. No era un esclavo que decía, tengo que comer. Esto me ha ayudado mucho en mis viajes, en el ministerio. Iba a muchos lugares donde me daban comida y a veces ni siquiera estaba de acuerdo a mi gusto. Y yo decía, está bien, Señor, yo no soy un esclavo de la comida. Entonces me comía la comida aunque no estuviera de acuerdo a mi gusto. Muchas personas viven para comer. No vivimos para comer. Tenemos que comer para vivir. Así que me ayudó mucho. Y esta disciplina me liberó del amor a la comida. Y la segunda cosa es que comencé a darme cuenta lo que es realmente tener hambre. Tú sabes que si has estado comiendo regularmente y no comes por un día, y yo dije, Señor, ahora veo a lo que se enfrenta a un mendigo que está en la calle cuando no ha comido en 2 días. Y sentí mucha compasión por los hambrientos y los desamparados. Es bueno que esto tenga un efecto en nosotros para mejorar nuestra personalidad. Sabes, esto tiene conexión con Ezequiel capítulo 16, verso 49, donde se menciona la abundancia de comida y la falta de cuidado por los pobres y los necesitados. Cuanto más dinero gastas en ti mismo, escucha, cuanto más dinero gastas en ti mismo, menos dinero tienes que darle a Dios y a los creyentes necesitados. Es verdad. Y puedes decir, yo me gané todo esto, no estoy engañando a nadie. ¿De veras? Pudiste haber nacido con un defecto mental. ¿Hubieras podido trabajar? Pudiste haber tenido un accidente que te paralizara cuando tenías 20 años. ¿Cuánto estarías ganando hoy? Mejor humíllate y di, gracias Dios porque me has dado salud y me has preservado. Ni un centavo que gané es mío. Tal vez heredaste algo de tus padres. Tal vez Dios permitió que tus padres fueran ricos. ¡Qué bien! ¿Qué crédito puedes tomar de eso? Sé humilde siempre y dile, Señor, gracias por lo que me has dado. Déjame vivir como un mayordomo de lo que me has dado. Déjame nunca pensar que soy alguien o que soy mejor que alguien, porque no soy mejor que nadie. Que pueda tener compasión por las personas pobres. No quiero decir que si vas repartiendo tu dinero por todas partes en la calle, así vas a vencer la masturbación o la pornografía. No me malinterpretes. Estoy hablando de una actitud. Siempre cambiamos la enseñanza sobre la actitud por la acción. No muestras amor por tu prójimo visitando a todos los vecinos. No estoy hablando ahora de apoyar orfanatos y hogares de viudas. Es una actitud hacia la gente pobre. Y agrego 2 palabras para entender por lo que están pasando.
y luego ser guiados por Dios, no solo para darlo indiscriminadamente, sino para decir, Señor, me doy cuenta ahora que mi dinero no es mío. No puedo tomar ningún crédito. Les digo que he visto muchos jóvenes de esta iglesia que están bastante orgullosos de lo que ganan y piensan que es por su inteligencia lo que les ha ayudado a obtener de repente sus calificaciones y conseguir buenos trabajos en esas compañías. Y les diré honestamente, ¿creen que los envidio? Lejos de eso me da pena por ellos. Y yo digo, Señor, ¿dónde está la nueva generación que te representará en esta iglesia? Porque están tan ocupados con sus trabajos y su dinero. ¿Dónde está la humildad que les permitirá obtener la gracia para vencer el pecado y poder ministrar tu palabra con poder en los días venideros? Así que, hermanos, tomen muy en serio esto. La disciplina es muy importante. Esto es una combinación de la vida de Jesús más tu cooperación. Déjame pasar al libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2 dice, en el versículo 12, en la última parte, y el verso 13, ocupaos en vuestra salvación del pecado. ¿Quién tiene que hacerlo? Tú tienes que hacerlo. Trabaja con temor y temblor, porque eres muy débil y Dios está trabajando en ti. Y cuando dice que Dios está trabajando en ti, se refiere al Espíritu Santo. Dios el Padre trabaja alrededor de todo el mundo, tomando control de todas las circunstancias. Dios el Hijo intercede por nosotros y Dios el Espíritu Santo obra dentro de nosotros para producir el querer como el hacer por su buena voluntad, para hacer su voluntad y la capacidad de hacer su voluntad. Ese es el significado de Hebreos capítulo 8, verso 10, donde dice, yo escribiré mi ley en tu mente y luego la escribiré en tu corazón. Ponerla en tu mente significa que dará el deseo para hacer su voluntad. Y escribirla en mi corazón significa que me dará la habilidad de hacer su voluntad. Necesito dos cosas, el deseo de hacer la voluntad, mente y corazón. Este es el nuevo pacto. El antiguo pacto era haz esto, haz esto, haz esto, y en el nuevo pacto lo haré, lo haré y lo haré. ¿No es mucho mejor? Si comparas Éxodo 20 con Hebreos 8, en Éxodo siempre era tú debes, tú debes, tú debes. Y luego Dios dice, ese pacto es un fracaso, lo he abolido. Y Hebreos 8 dice, este es el nuevo pacto. Ya no es tú debes, sino yo lo haré. Pondré mis leyes en tu mente y las escribiré en tu corazón. O sea que te daré el deseo de hacer mi voluntad y te daré la capacidad de hacer mi voluntad. Y lo harás. Eso es lo que hace el Espíritu Santo por nosotros. Porque Dios es el que hace en vosotros, eso lo escribe en la mente. Y resolverlo, eso es escribir en el corazón. Pero no es automático, no es como un robot. Tienes que cooperar, tienes que resolverlo. Por eso te digo que debes huir. Si ves que la tentación es demasiado fuerte para ti, tienes que cooperar con Dios. Porque Dios te ha dado un deseo puro. Y si ves que algo te está llevando a la impureza, trabaja en tu salvación. Apaga esa computadora y levántate de ahí. Y regresa un poco más tarde. Tienes que botar esas revistas. No tienes que tener nada en tu casa que te tiente. No vayas a lugares donde te sientas tentado. Y si sales con tus amigos y van a un lugar incorrecto, busca una excusa y aléjate de ahí. Diles que tienes que hacer otra cosa. No les tienes que decir qué es. Tú sabes que John Wesley tenía la costumbre de levantarse una hora determinada, pero si tú quieres levantarte temprano en la mañana, tienes que acostarte temprano. Cuando él conversaba con alguien y eran más de las 9 de la noche, entonces él les decía, disculpe, mañana temprano tengo una reunión importante, debo irme a dormir, porque esa reunión con esa persona era muy importante en la mañana. No podía holgazanear y descuidar la reunión de la mañana con esa persona importante que lo estaría esperando. Y esa es la diferencia. Esto convirtió a John Wesley en un hombre de Dios. Y eso es lo que hace que todos estos cristianos indisciplinados del día de hoy y simplemente se acuestan y no respetan a Jesús. Es muy importante conocer a Jesús. Ellos se preocuparían más por conocer al presidente de la India que por conocer a Jesucristo.
Pero no es de extrañarse que traten a Dios así, porque no honran a Dios, y Dios no los va a honrar. Ellos seguirán derrotados hasta el final de sus vidas. Cantan canciones, signos y aplauden y asisten a todas las reuniones, pero nada pasa, incluso después de 15 o 20 años, están en la misma rutina. Honra a Dios y respeta a Jesucristo un poquito más. Eso es lo que digo, y también tomar este asunto de la disciplina en serio. Y creo que Dios está interesado. Así que permítanme concluir con algunos pensamientos. Lucas, capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, esto indica que si un padre terrenal se preocupa en ayudar a sus hijos con comida o cosas buenas, ¿cuánto más significa? Jesús está tratando de despertar la fe de sus discípulos. Oh Señor, mi Padre, tú estás deseoso de darme el Espíritu Santo, poder espiritual de lo que estoy ansioso por recibir. Esa es fe. He escuchado a muchos que dicen, he orado y Dios nunca me lo ha dado. Si sigues orando de esta manera, no lo obtendrás. Pueden pasar 100 años y no lo obtendrás. Tu incredulidad es más grande. Tú dices, estoy ansioso por recibir el poder del Espíritu Santo. Y ella te dice, Dios parece no estar tan ansioso. Es una definición de incredulidad. Yo estoy ansioso por obtener lo que Dios ha prometido. Y aquí está mi definición de fe. Dios está más ansioso por darme lo que prometió en las Escrituras que yo por recibirlo. No estoy hablando de lo que quiero. No estoy hablando de estas solicitudes tontas, que te haga un gran predicador o te dé una iglesia grande. No. No hay tal promesas en las Escrituras. Hablo del pecado que no te gobernará. Haz todas las cosas sin murmurar y sin quejarte. Huye del amor al dinero. Dios quiere darme ese poder y Él está más ansioso que mí para recibirlo. Y digo que eso es fe. Y cuando venimos, Dios está más ansioso por darme la victoria sobre el pecado que yo por recibirlo. ¿Cuántos pueden admirar a Dios y decirle, oh Dios, eres mi Padre? Tú eres 100 veces mucho mejor que esa masturbación y esa pornografía. Mi deseo es débil comparado con tu deseo apasionado. Lo creo. Así que naturalmente lo vas a hacer por mí. Esto es algo bueno. No estoy pidiendo nada malo. Mira a los padres terrenales. Aun siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. Si ellos les piden comida, no le dicen, aguanta un poco más. No, esa es fe, pero la fe no es suficiente cuando se habla del Espíritu Santo. Pero Jesús aquí dijo en relación al Espíritu Santo, el cual nos da poder. En Juan capítulo 7, Él dijo, si alguno tiene sed, venid a mí. Hay dos clases de personas que Jesús invita a venir a Él. Juan capítulo 7, verso 37, si alguien tiene sed. Él no dijo si alguien quiere venir, venga. No, Él se refiere a los sedientos. Significa que su boca está reseca porque tienen sed. Se refiere a una persona que está muriendo de sed en el desierto. Esta es la manera de anhelar la liberación de la masturbación y la pornografía. Y el otro tipo de personas que Jesús llamó es cuando dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, los que están enfermos y cansados o derrotados. ¿Has llegado a ese lugar? ¿Viste a los discípulos cómo intentaron toda la noche para atrapar peces? Intentaron echar la red a este lado, al otro lado. Hicieron todo lo que pudieron, pero no tuvieron éxito. No te rindas. Los discípulos intentaron desde la tarde hasta altas horas de la madrugada y ellos dijeron, la verdad, esto no vale la pena. Ellos no se lo habían pedido a Jesús. Ellos perseveraron hasta que se dieron por vencido. Pero Jesús, cuando llegó a la orilla, les dijo, tiren la red al lado derecho. Y la red se llenó inmediatamente. Es asombroso lo que Dios puede hacer. De repente eres liberado y ni siquiera sabes cómo sucedió. Así que es un milagro. Así que disciplínate. Te contaré un poco más acerca de mis días de juventud.
Yo fui tentado igual que todos ustedes, y tuve que luchar y decir, Señor, ten misericordia. Pero la disciplina también me ayudó mucho. Lo primero que hacía todas las mañanas al levantarme era arrodillarme y oraba junto a mi cama, y luego leía mi Biblia a primera hora de la mañana, y estaba trabajando en la base naval. Yo tenía una hora fija para estudiar, escribía mis notas y mi mente estaba ocupado con eso. Tenía la ventaja de conocer la Biblia. En esos días me protegía mucho de la tentación sexual, muy temprano en la mañana. Y luego cuando volví a casa por la noche, otra vez estudiaba la Biblia, me arrodillaba y oraba. Y luego iba a dormir. Estas son pequeñas disciplinas, todos los días. A veces cuando terminaba mi día de trabajo, alrededor de las 4 de la tarde, visitaba a alguna familia y compartía con ellos. Yo era un joven soltero. Yo me iba en mi moto, visitaba a alguna familia o iba a alguna reunión, o incluso en esos días yo podía predicar en las calles. Aprovechaba a predicar en las calles. Y en otras ocasiones iba a algunas reuniones y me mantuve ocupado visitando diferentes familias u otros jóvenes para tener compañerismo con ellos. Y seguía con mi disciplina cuando estaba en mi habitación. Y esto me impidió caer en muchas tentaciones durante días y semanas. Fueron muchos años de disciplina. Y me mantuve ocupado con la palabra y muchas actividades. Así que realmente los animo a lo que dice Pablo, que disciplinen su cuerpo. Sea lo que sea que tenga que hacer, yo lo quiero hacer. Te animo a que busques a Dios por el poder del Espíritu Santo. Haz esto y cuando clames a Dios y digas, Señor, estoy cansado de esta vida, y Dios te ayudará. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 7. Acá él se refiere al matrimonio. Habla acerca de evitar la inmoralidad que no debe tener con su esposa. Entonces, Pablo obviamente se da cuenta que la solución final para esto es el matrimonio. Y no es que Dios te ha llamado a vivir una vida soltero. Entonces, por supuesto, Él te dará gracia para que no tengas que luchar toda tu vida con esto. Pero muy pocas personas han sido llamadas para vivir una vida soltero. Llega un momento en el que te casas, pero es maravilloso si puedes superar este pecado antes de casarte. Te sientes como un conquistador. Cuando te casas, muy pocas personas se casan así. Así que quiero animarte. Creo que he tratado de cubrir todo lo que he podido acerca de este tema. Sabes que no hay una solución fácil, que puedas decir 1, 2, 3 y ya, porque el Dios Todopoderoso sabe que la tentación sexual es muy fuerte. Y si hubiera 3 sencillos pasos, en algún lugar de la Biblia estaría escrito: 3 sencillos pasos para vencer la tentación sexual. Pero no está ahí. ¿Por qué Dios no nos da algo así, si Él sabe que lo que enfrentamos es muy fuerte? Bueno, porque no hay 3 sencillos pasos. Pero si piensas en todo lo que he compartido contigo y tomas todo el pecado y buscas la plenitud del Espíritu Santo, te disciplinas y llenas tu mente con la palabra de Dios y dejas que tu mente se renueve cada día para pensar como Dios piensa, y así podrás vivir una vida libre de tentaciones y llegas a un nivel en la cual ni siquiera te tienta. Y puedo decirte honestamente que estas cosas ni siquiera me molestan. Por muchos años nunca he estado igual de tentado de hacer clic en cualquier enlace o en cualquier otra cosa. Dios me protegió. Y yo tengo una computadora y la uso todos los días. Si eres disciplinado, Dios te puede ayudar. Y el resultado de eso es que tienes unción para poder compartir la palabra con otras personas. Así que luchen y no se rindan, hermanos. Eso es todo. Se lo suplico. No se rindan en esta batalla. Nunca, nunca, nunca. Y digan, Señor, estoy determinado a ser un vencedor. Y recuerda esto, si siguen derrotados, aunque se casen, eso no va a resolver el problema por completo. Hay muchas personas que son esclavas de la pornografía, al igual que son esclavas del alcohol incluso después de casarse. Así que determinen superarlo antes de casarse. Por eso, muchas mujeres se divorcian de sus maridos, porque son esclavos de la pornografía. Es como el alcohol. Es como una adicción, como las drogas. Así que peleen.
Y creo que si son realmente fieles, Dios puede ayudarte. Y te doy mi testimonio no para jactarme, pero así como dijo Pablo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Yo también he clamado como Pablo. Recuerden que él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? También he gritado así como esos israelitas. He llorado en mi almohada durante las noches. No ha sido un camino fácil. Y no fue algo que pasó de un día para otro. Y para poder llegar a esto, hay que haber pasado por largos periodos de lucha y clamor. Si Jesús tenía que orar con amor, llorando y con lágrimas, ¿dónde quedamos tú y yo? Pero yo digo, si Jesús pudo vencer como un hombre, entonces nosotros también podemos vencer. Nunca dejes que el diablo te diga que no puedes vencer. Si caes, levántate inmediatamente, no esperes. No debes desanimarte allí. Levántate inmediatamente, confiesa tu pecado. Abandónalo y vuelve a ser fuerte. Si lo haces, esa caída será menos frecuente. Y llegará un momento que será cada vez menos y serás libre. Esa liberación será como cuando los israelitas salieron de Egipto. Cree que ese Dios que hizo eso por los israelitas es el mismo Dios que vivió en el tiempo de Moisés. Él es el mismo el día de hoy. Él es el mismo Dios que ayudó a Pablo. Y es el mismo que te ayudará a ti. Así que vamos con fe a Él y digamos, Señor, yo creo que en esta área donde hay tanto pecado en todo el mundo, es la pornografía. Y está también entre los creyentes. Y creo que va a ser algo terrible lo que Dios va a hacer con todas estas personas que hacen estas películas pornográficas. Una cosa más, tú sabes que tenemos que usar todas las armas que podamos para poder luchar en esto de la renovación de nuestra mente y pensar que de cierta manera nos pueda ayudar. Y una de las cosas que me ayudó fue pensar, cuando te sientes tentado por una chica, tú puedas decirle al Señor, Señor, tú la hiciste. Quieres que su alma se salve, y Jesús murió para que pueda nacer de nuevo. Será muy difícil para ti volverla a desear de esa manera. Una vez que piensas así, piensas como un alma que debe ser salvada. Su cuerpo, ella tal vez está vestida de una forma tentadora. Creaste su cuerpo para que fuera un templo del Espíritu Santo. Pero aunque venga esta tentación a mí, Señor, te pido, no me dejes caer en esta tentación. O como si han visto esas imágenes pornográficas, suponiendo que fuera tu hermana, y hace eso por necesidad de dinero. ¿Cómo te sentirías si fuera tu hermana, desnuda y entregándose? Tú te enfadarías con ese hombre. Y muy a menudo algunas de estas chicas simplemente son secuestradas en algunas calles y forzadas para que hagan eso. Algunas no han entrado voluntariamente. La mayoría son forzadas a producir esas películas. ¿Y vas a pagar dinero para apoyar esta industria? ¿Para ver a esa pobre joven que ha sido torturada o secuestrada de algún lugar para actuar en esas películas pornográficas? ¿Y tú apoyas esto al menos viéndola? ¡Qué vergüenza si lo haces! Imagínate que ella fuera tu hermana. O si te casaste, que fuera tu esposa, viéndola que se entrega a otro hombre. O si solo es una escena desnuda, ¿te gustaría que tu hermana mayor se exponga desnuda de esa manera? ¿O a otro hombre solo para conseguir dinero? Tú no querrías eso. Pero cuando las miras, dices, ah, es la hermana de otra persona. ¿Qué es esa actitud? Es la hermana de otra persona. ¿A quién le importa? O podría ser tu hija. ¿Te gustaría que tu hija hiciera eso? Es por eso que eso es detestable. La pornografía, la desnudez o cualquiera de estas cosas. Tienes que decir, Señor, quiero odiar todo este sistema que degrada a las mujeres y secuestran a esas pobres jóvenes inocentes. Esto está pasando en la India también, mucho más en los Estados Unidos y en todos los países ahora. Cuando escucho estas cosas digo, Señor, ven pronto, haz esa oración tú también y acércate al Señor. Y creo que el Señor nos puede ayudar a todos a ser libres de estos pecados terribles, que se han convertido en una plaga. La gente le teme a la gripe. Debe tenerle más miedo a la pornografía que a la gripe.
y se está propagando como una peste, y decir no tengo nada más que decirle al Señor, Señor, ayúdanos. Inclinemos nuestros rostros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, tú sabes las luchas que muchos de tus hijos están teniendo en el área sexual. Te pido que les des un deseo apasionado de ser libres y luego que les des la habilidad de vencerlo. Dales la fuerza para ser disciplinados en las áreas más difíciles, en el área de la comida, la pereza y en la compasión por los necesitados, para que se humillen porque tú das gracia a los humildes, que puedan vivir en humildad constantemente y así puedan recibir tu gracia constantemente. Querido Señor Jesús, eres un ejemplo para nosotros. Gracias por venir a esta tierra, porque fuiste tentado como nosotros, para ser un ejemplo para nosotros. No tenías que hacerlo. Podrías haber venido, morir y luego irte. Pero aparte que tomaste nuestros pecados, fuiste un ejemplo para nosotros. Viviste en la tierra enfrentando cada tentación que enfrentamos nosotros y venciste. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos a ver tus pasos y caminar en ellos. Y sabemos que tú nos ayudarás. Gracias, Padre. Gracias a todos los que están anhelando. Oro para que les des fe y que puedan creer que tú estás más ansioso por liberarnos de ese pecado en que ellos están, que el deseo de ellos es apenas un 1% comparado con el deseo que tú tienes de liberarnos. A partir de este día, ayúdalos a tener esa fe. Por muchas veces ellos pudieron haber orado en incredulidad, pensando que su deseo de ser libres es mayor que tu deseo de liberarlos a ellos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.